Venezuela tendrá elecciones primarias opositoras el próximo 22 de octubre. Se trata de unos comicios clave en la ruta de la oposición para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, quien acumula ya 10 años en el poder. Por otro lado, el presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del MAS, el Movimiento al Socialismo, partido con el que ganó las elecciones en 2020 en medio de la disputa de su antiguo aliado y hoy adversario Evo Morales de cara a las presidenciales de 2025. Y Daniel Ortega asumió en 2022 por quinta vez, cuarta consecutiva, el cargo de presidente de Nicaragua en medio de un extenso rechazo de la comunidad internacional a las elecciones en las que resultó reelegido y con la ausencia de la mayoría de los líderes de América Latina. Vamos a platicar sobre estos hechos políticos en América Latina con Andrea Contreras Salazar, miembro de la Red Liberal de América Latina, una organización regional que agrupa a diversas asociaciones liberales de nuestro subcontinente. ¿Cómo estás, Andrea? Gusto saludarte. Hola, muy buenos días, Pascal, muy bien. Espero que tú Bueno, también. pues hemos visto pulsiones autoritarias en nuestro subcontinente, también pues cómo se ha volcado el electorado por personajes que no son, digamos, políticos tradicionales, sino lo contrario. ¿Cómo ves la evolución política de los años recientes y sobre todo el futuro político en América Latina, Andrea? Hola, muy preocupante, la verdad. En los últimos años hemos visto, por ejemplo, esta medición que hace The Economist sobre las democracias, que actualmente solo 9 de 19 países latinoamericanos son democracias. Ujú. Eso significa que las otras 10 o son regímenes autoritarios o son regímenes híbridos, como es el caso de México, de Perú, de Paraguay, de Guatemala. Estos últimos han entrado en estos últimos años como regímenes híbridos, Ujú. antes eran democracias defectuosas. Entonces es muy preocupante este avance que están teniendo regímenes autoritarios que, a diferencia de las dictaduras militares que vimos en el pasado, están llegando democráticamente. Oye, ¿cuál sería el país, de acuerdo con con este listado, cuál es el país más democrático? ¿Uruguay en América Latina? Sí, actualmente tenemos tres países que destacan siempre en estos índices, que son Costa Rica, Uruguay y Chile. Ujú. Que digamos son países en los que pues hay una libertad del electorado que además se ha manifestado en los resultados electorales, pasando de un partido a otro. Claramente es lo que ha ocurrido en Uruguay y sin que esto pues signifique en ninguno de estos gobiernos una intención de apropiarse de las instituciones electorales. Sí, precisamente. En Uruguay incluso vemos el caso de que partidos en oposición apoyan partidos en gobierno en situaciones de emergencia nacional, como fue la crisis de agua reciente. Ujú. Y vemos también, por ejemplo, nosotros en realidad tenemos el índice de calidad institucional, que estos tres países, junto con República Dominicana y Panamá, son los únicos que tienen una calidad institucional buena o regular en Ujú. América Latina. Bueno, y es interesante que menciones a la República Dominicana porque estuvo pues muchos años del siglo pasado pues como francamente como una dictadura, ¿no? Sí, han hecho muchas reformas para salir adelante. Ahora mismo tendrán elecciones el próximo año. Son un país que ha trabajado mucho por restablecer su democracia. Andrea, podríamos decir que la democracia en América Latina pues es un modo de elegir autoridades y de organizarse socialmente que está en peligro. Bueno, definitivamente es un modo de elegir autoridades. El problema es qué hacen las autoridades una vez que llegan al poder. Ujú. Recordemos que, por ejemplo, Daniel Ortega llegó democráticamente. Sí. Ahora en su quinto mandato ya no es democrático. Evo Morales aspira a reelegirse, eh, lo cual tampoco es democrático dentro de su propio país. El Y vemos próximo, también con, sí, perdón. perdóname, no, adelante, adelante, por favor. Vemos también con preocupación que la mayoría de los latinoamericanos, un 56%, no les importa tener una autocracia, de acuerdo con datos del Ah, Latinobarómetro, siempre ujú. y cuando resuelva los problemas existentes. ¿Qué es lo que esperan los latinoamericanos de acuerdo con estas mediciones, la mayoría de ellos, desde luego, de sus democracias? Que resuelvan los problemas existentes. En Ujú. América Latina tenemos un contexto de violencia, tenemos un contexto de pobreza,
tenemos un contexto de crisis humanitaria, de migración, y si los gobiernos democráticos no pueden resolver estos problemas, es entonces que van por soluciones autoritarias. Pues sí, a veces se le pide a la democracia cosas que no está hecha para resolver, ¿no? Sino pues los gobiernos que son elegidos democráticamente tendrían que resolver. Sí, pero también la democracia ha tenido un problema de que, a pesar de tener resultados, de pronto no los comunica correctamente. Entonces, Chile, a pesar de ser un país muy democrático, ha ido bajando mucho en prácticamente todos los índices, porque a pesar de que hizo un muy buen trabajo después de la dictadura de Pinochet para poder salir adelante, no comunicó bien ese trabajo y entonces ahora está retrocediendo, lo cual es muy preocupante porque ha sido el estandarte de América Latina. Oye, y para tratar de fijarnos en buenos ejemplos, ¿qué es lo que están haciendo bien, por ejemplo, uruguayos y costarricenses? Bueno, particularmente me voy a ir al caso de Uruguay. Uruguay tiene un sistema muy bueno de libertad de prensa, por ejemplo, en donde se respeta por completo a la prensa, cosa que no sucede en la mayor parte de América Latina. Tiene un sistema en el cual los partidos políticos tienen mucha fuerza y además se apoyan mutuamente, porque la prioridad no es ganar elecciones, la prioridad es el bien de Uruguay, lo cual, como podemos ver en la mayoría de los países de América Latina, no sucede. Entonces, el fortalecimiento de los partidos políticos, el fortalecimiento de la libertad de prensa, el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción, creo que las instituciones son la clave para seguir adelante en una democracia que funcione. Qué interesante que lo menciones, porque justo esta semana comentaba yo en una columna que México pues parece ser el país que más podría beneficiarse de la recolocación de cadenas de valor que se conoce como el nearshoring, y no vemos en este momento que sea una prioridad política ni del gobierno ni de los partidos, tanto el oficialismo como la oposición. Aquí es un claro ejemplo de que no estamos viendo la colaboración en algo que podría beneficiar a todos los mexicanos. Sí, efectivamente, la falta de colaboración es un signo preocupante porque después la colaboración únicamente se puede realizar en situaciones precarias. Vimos, por ejemplo, que los partidos de oposición de Nicaragua colaboraron una vez que ya fue demasiado tarde. Ahora mismo en Venezuela se está colaborando, pero necesitamos comenzar a hacerlo desde antes de que lleguemos a esta situación preocupante. Y Sí. por eso en realidad vamos a tener un congreso, nuestro congreso anual en Guatemala, precisamente, que también enfrenta condiciones difíciles, para hablar del autoritarismo y de qué acciones, no discursos, sino acciones se pueden llevar a cabo en países en los cuales todavía es posible rescatar estos sistemas democráticos. ¿Cuándo es su congreso, Andrea? 26 y 27 de octubre tendremos el Congreso de Asamblea, también tendremos un día previo una reunión con los partidos políticos que forman parte de la red. Ya, bueno, la Red Liberal de América Latina. Oye, por último, Andrea, preguntarte por algo que me parece muy preocupante, pues la reaparición, digamos, de la violencia en América Latina en el contexto de elecciones presidenciales que vimos con el asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador. Y Ecuador, pues, tiene su segunda vuelta dentro de unos días. ¿Cómo prevén ustedes las cosas en esos comicios? Bueno, es efectivamente muy preocupante. Se han vuelto virales las fotos de cómo Villavicencio tiene que ir con una protección altísima para poder, pues básicamente simplemente sobrevivir. El caso del candidato asesinado no fue el único. Hubo otros dos candidatos a menor nivel que fueron también asesinados. Sí. Entonces, creo que es algo preocupante el caso de Ecuador, pero es el caso de toda América Latina, donde la violencia está subiendo y donde tenemos estados de sitio en Perú, en El Salvador, en Honduras, y todo apunta a que seguirá creciendo. Bueno, pues ya estaremos observando país por país cómo se desempeña la democracia en América Latina, y pues sí, compartimos esas preocupaciones. Andrea, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa hoy. Muchas gracias, Pascal. Gracias, Andrea Contreras Salazar, quien es parte de la Red Liberal de América Latina,